Oremos. Misericordioso Dios y buen Padre que moras en las alturas de los cielos, pero que a esta hora, cuando tu nombre es invocado en este santo recinto, tú desciendes, Señor, a nuestro medio. Te pedimos, Padre, que tu presencia pueda inundar este lugar, pero especialmente, Señor, cada uno de nuestros corazones. Háblanos, Señor, en esta hora y que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cantaremos el himno 560, Cristo está buscando obreros. Buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar por Cristo en su labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Amén. A continuación los invito a abrir la Biblia en Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo.
Amén. Grande eres, Señor, digno de toda adoración. Vamos a hacerlo de rodillas. Qué bueno, Señor, es adorarte en espíritu y en verdad. Aquí está tu pueblo reunido para recibir, Señor, tus bendiciones que tienes por cada uno de ellos. Quiero suplicarte e implorarte de todo corazón que bendigas en estos momentos que va a tomar y trazar tu palabra nuestro pastor Hernando Acosta. Llénalo de tu espíritu, que la sabiduría tuya llegue a su mente y a su corazón y que pueda impartirla a nuestros corazones y que la recibamos con gozo y alegría. Te lo pido, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Probad y ved. Historia de hoy. Nueva iglesia otra vez. Yo estaba sentado en la portería de la empresa donde trabajaba y oí claramente la voz de Dios que me habló diciendo: aquí tú recibirás dinero y allá recibirás salvación. En ese instante me mostró dónde era allá, el lugar donde vivía antes, la ciudad de Conde. Gilmar entonces comprendió que aquella experiencia era algo real en su vida. Dejó su empleo y volvió a la tierra de sus padres para seguir la orientación de Dios. Entonces Dios envió un misionero de la iglesia adventista, me dio estudios bíblicos, me bauticé y 30 días después de mi bautismo, Dios me habló a través de un sueño. Anda de casa en casa tocando la puerta de las personas con las cuales no te llevas bien. Desperté y cumplí aquello que Dios me había mostrado en el sueño. Visité a las personas cristianas que había por aquí y fuimos a dar estudios bíblicos. Posteriormente mis padres donaron un terreno para construir la iglesia y así fue fundada la primera iglesia aquí en esta localidad. La pequeña casa que albergó la iglesia fue el marco del mensaje adventista en la comunidad de Flecheiras en aquella época. Sin embargo, era una construcción bien modesta, y al poco tiempo, la estructura de las paredes ya no era segura para los pocos adventistas que se congregaban allí. Termitas y tejas rotas indicaban que era el momento de un cambio, y que debían hacer planes para construir una nueva iglesia. El nuevo terreno fue donado por Rosa y Daniel, adventistas de la misma comunidad, e inmediatamente los hermanos trataron de construir un lugar para reunirse, ya que la vieja iglesia estaba condenada a caer, y no cabía la posibilidad de reunirse allí. Una pequeña choza cubierta de paja, con piso de tierra y techo de plástico para los días de lluvia, ya estaba recibiendo a los hermanos para seguir con la programación de la iglesia. Incluso un club de conquistadores funcionaba bajo un árbol de mangos. La administración de la iglesia, a través de su sector de tesorería y expansión patrimonial, comprendió que era el momento de cambiar la realidad de Flecheiras, construyendo una nueva iglesia. La comunidad hizo lo que pudo para ayudar financieramente en la construcción. Los hermanos contribuyeron de acuerdo a sus posibilidades,
pero destacamos a José Reinaldo y Daniel Guedes, que donaron parte de sus ingresos para la construcción de la iglesia. José Reinaldo, recolector de cocos, al ejecutar su trabajo diario, separaba una ofrenda de sacrificio para la obra que se iniciaba. El hermano Daniel, que donó el terreno junto a su hermana Rosa, trabaja abriendo pozos artesianos y también dedicó su ofrenda de sacrificio a ayudar en la construcción de la iglesia. En poco tiempo, la iglesia levantada ofrecía mejores condiciones para la realización de los cultos y los programas espirituales. Hoy, la iglesia está terminada, linda, una de las mejores construcciones de la región. Este es un gran ejemplo de unión y esfuerzo de los hermanos y la administración del campo en busca de lo mejor para sus miembros y para el cumplimiento de la misión. La historia de la transformación de la iglesia de Flecheiras en la ciudad de Conde, en Bahía, es el ejemplo de un movimiento llamado Una Nueva Iglesia de Nuevo, que existe en los estados de Bahía y Sergipe, en la Unión Brasileña del Este. Entre 2020 y 2022 fueron alcanzadas casi 600 iglesias. En 2025 serán 1.200. Cabe resaltar que todo esto ha sucedido porque usted, hermano querido, ha sido fiel en sus diezmos y ofrendas. Alabado sea nuestro Dios por sus maravillas en nuestra vida. Mi llamado es que usted acepte el llamado de Dios, aquello que Dios ha preparado para su vida, que es predicar el Evangelio para que muchas personas sean bautizadas en el nombre de Jesucristo. Probad y ver. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga ricamente. ...522... suenan las palabras. Suenen las palabras del buen Salvador, por traer el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Por traer el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda. Muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. O traer el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra senda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. O traer el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Amén.
Suenen las palabras del buen Salvador, o traenme el diezmo al granero. Oremos. Amoroso y buen Dios, gracias te damos, Señor, por este día santo que nos has regalado. Gracias, Señor, porque nos permites devolver lo que te pertenece, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das, por la salud, por las provisiones que nunca han faltado, por el trabajo. Te pedimos, Señor, que bendigas estos diezmos y ofrendas, que permitas que tu obra, Señor, se pueda realizar en todo el mundo, que nos ayudes cada día, Señor, a ser fieles y a quitar de nuestro corazón, Señor, el egoísmo y poder también ayudar, Señor, en tu causa y a las personas que más lo necesiten. Rogamos que nos perdones si en algo te hemos ofendido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora invitamos a todos los niños al momento infantil presentado por la hermana Amiris. Cuando venga Jesús. Bueno, vamos a llamar a todos los niños. Bueno, ahí van bajando del segundo piso. Vamos a esperar otro ratito. Todo niño redimido su gema será, como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros. Bueno, niños, buenos días, feliz sábado, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado ustedes? ¿Bien? ¿Sí? Bien. Bueno, yo estoy muy contenta porque además de que es sábado les voy a contar una historia que yo la leí cuando estaba así pequeñita como ustedes. Más o menos estaba así como linda. A mí me gustaba mucho leer las historias y teníamos un libro así, bueno, creo que yo lo leí en una biblioteca que tenía una tía. Era un libro de estos y esta historia me llamó mucho la atención cuando la leí, me impactó, entonces se las voy a contar. La historia se llama Las dos Carolinas. Dos Carolinas, así se llama la historia. Bueno, resulta que Carolina Herman era una niña muy bonita, pues a la vista de todos los demás, de todas las personas que la veían. Era una niña organizada, amable, así como ustedes la ven aquí. Miren, así. No, esta no, así era ella, miren. Muy bonita, así organizada, a todos los trataba bien, a la maestra le llevaba manzanita, le llevaba la frutica, miren, está toda contenta, miren cómo está. Y le llevaba hasta flores a la profesora, mejor dicho, todo el mundo estaba contento con esa niña. Pero había un problema, cuando Carolina llegaba a su casa, era otra Carolina, ya no era esta Carolina que les estaba mostrando aquí, esta Carolina tan feliz y tan bonita, sino era esta Carolina. ¿Cómo está esa Carolina? Está enojada, está así, como con rabia, ¿cierto? Bueno, esa Carolina era gruñona en la casa, no le obedecía a la mamá, no le quería ayudar, la trataba mal. Entonces la mamá, adivinen cómo estaba la mamá. Triste. No sabía qué hacer, porque Carolina, ¿cómo es que iba a ser tan buena persona afuera y en la casa Carolina era así con ella? Bueno, un día
Carolina, como de costumbre, después del colegio, llegó a su casa y enseguida llegaba así, estaba contenta y de repente llegaba a la casa y ponía la cara así fea, de rabia. Entonces llega a la casa donde está la mamá y la mamá le pide el favor de que vaya a la tienda a comprarle unas cosas. Y Carolina le dice, como de costumbre, le dice, no quiero ir a ningún lado, qué fastidio, tú siempre me mandas a la tienda a comprar cosas. Pero bueno, está bien, voy a ir porque si no me regañas. Entonces, bueno, se fue a buscar las cosas que le había pedido la mamá. Entonces, mientras Carolina estaba, ¿dónde estaba Carolina? En la tienda, ¿cierto? Bueno, estaba por allá comprando. Llegan, tin, tin, sonó. ¿Qué sonó? Tin, el timbre, ¿cierto? Llegó alguien, llegó una visita y salió la mamá. Oh, hola, ¿cómo está? No les voy a decir todavía quién llegó. Llegó una visita. Y la mamá de Carolina le dijo, bueno, pase, siéntese aquí en la sala mientras yo termino algo que estoy haciendo en la cocina. Bueno, la visita se quedó en la sala, ¿tá? Se sentó ahí. Y la mamá se quedó en la cocina y la casa de Carolina tenía una puerta en la sala y otra acá en la cocina. Entonces Carolina llegó de la tienda y entró por la cocina y no se dio cuenta de quién estaba en la sala. Una visita, ¿cierto? No sabemos todavía quién, no les he dicho quién es. Bueno, entonces, bueno, ahí está tus cosas. Les tiró así la compra que había traído de la tienda. Y entonces la mamá de Carolina, bueno, te voy a pedir un último favor, ¿puedes ayudarme aquí en la mesa que quiero que cenemos juntas? A mí no me gusta cenar ahí en esa mesa y no me gusta poner la mesa tampoco. Entonces la mamá le dijo, Carolina, por favor, ayúdame, mira que estoy cansada. Entonces Carolina, bueno, está bien. Entonces tiró así el mantel y los platos y todo eso así, toda enojada. Bueno, entonces luego la mamá le dijo a Carolina, bueno, me vas a colocar un plato extra y unos cubiertos extra. Adivinen para quién eran. Para la visita, ¿cierto? Y Carolina como que enseguida cambió su rostro y dijo, llegó alguien a la casa. Entonces comenzó a hablar diferente. Y la mamá le dijo, pero ¿sabes qué? Ya no tienes tiempo de organizar más ni nada, porque Carolina dijo, yo quiero organizarlo mejor, porque lo tiré así todo feo, el mantel está feo, los platos están así todos desordenados. Y la mamá le dijo, ya no tienes tiempo, tienes que decirle a la visita que entre a cenar con nosotros. Y cuando Carolina llegó a la sala, adivinen a quién encontró. ¿Quién habrá sido esa visita? La maestra. Esa maestra que Carolina le llevaba flores, que le llevaba las frutas. La maestra había llegado a la casa de la mamá porque le iba a hablar de una reunión de padres de familia. Y entonces adivinen la cara que puso Carolina cuando vio a la maestra. ¿Será que iba a estar feliz porque vio a la maestra? Es que imagínense que la maestra había escuchado todo porque la puerta estaba entreabierta y se escuchaba todo lo que había dicho Carolina, todo lo que le dijo a la mamá, las groserías, todo lo había escuchado la maestra. Y entonces Carolina se le cayó la cara de la vergüenza al saber que su maestra se había dado cuenta quién era la verdadera Carolina. Entonces la maestra le dijo a Carolina, es muy triste que no sea la misma Carolina, la del colegio, a la Carolina de la casa. Entonces Carolina le dijo, maestra, lo siento mucho, ahora me doy cuenta que estoy haciendo muy mal. De ahora en adelante no voy a ser más 2 Carolinas, voy a ser una sola. ¿Y cuál es la Carolina que va a ser? Esta Carolina, ¿cierto? La contenta, y no solo en el colegio y en la iglesia, sino también en la casa. Y así, miren, así como le daba flores a la maestra, así también llevarle flores a la mamá y no hablarle groserías ni nada de eso. Entonces esa es la historia que les traje para hoy y esa es la enseñanza, obedecer a nuestros padres con mucha alegría, y ese es el versículo que les traje hoy. Dice Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo,
porque esto agrada ¿a quién? A Dios. Muy bien. Bueno, vamos a orar y después le entrego los dibujos para colorear. Querido Dios, gracias te damos porque nos das la vida, la salud, nos das nuestros padres. Ayúdanos a obedecer a nuestros padres con alegría y perdónanos si alguna vez los tratamos mal. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, aquí les tengo esto y pueden ir a sus puestos. Un feliz sábado para todos. A ver, vamos otra vez. Feliz sábado para todos. Amén. Ahora sí. Voy a invitarles para que se coloquen en pie. Vamos a colocarnos en pie un momentico. Allí vamos a desperezarnos un poco, dejar descansar la silla que está allí toda la mañana. Y ahora que ya nos hemos levantado, ahora dele un abrazo al que está a su lado, dígale bienvenido a la casa de Dios. Y si puede dar más de un solo abrazo, pues mucho mejor. Dele a los dos lados, adelante, al que está atrás. No hay ningún problema con eso. Esto se llama la abrazoterapia, ¿ok? Ya pueden tomar asiento. Esto tiene un poder fortalecedor. Todo el mundo, después que se da un abrazo, se sienta con una sonrisa. No sé por qué, pero eso sucede. Son los efectos. Bueno, mis apreciados, le doy la bienvenida a todos los presentes. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos, amigos que nos están visitando y también a los que han de ver este mensaje a través de nuestro canal de YouTube Peniel del Norte. También saludamos a todos los amigos y hermanos que se conectan a esta programación. Bueno, antes de entrar en materia con el tema, que ya ustedes están viendo allí el título, un anuncio, ya se dio en el momento de los anuncios, pero aprovecho a los que de pronto han llegado en estos últimos minutos que no estuvieron en el momento de los anuncios, y es para pedirles, solicitarles por favor a todos los miembros bautizados de esta iglesia Peniel del Norte, que tienen su feligresía aquí en esta iglesia, que se queden inmediatamente terminemos el culto. Hoy vamos a iniciar el proceso de los nombramientos y vamos a conformar la comisión especial. Y es necesario que toda la iglesia esté aquí para ese proceso, ¿ok? Así que eso no nos va a tomar unos pocos minutos, así que espero que no tengan mucho afán, que apenas terminemos nos quedemos aquí unos minutos para que participemos de ese importante proceso. Amén. Muy bien, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Querido Padre, vamos a abrir tu palabra y te invitamos, Señor. Es un momento solemne en el cual tu Espíritu se mueve de manera poderosa, impresiona nuestra mente y te pedimos, oh Dios, que sea tu palabra quien hable directamente a nuestro corazón. Que toda otra voz calle y que solamente, Señor, tu palabra podamos escuchar en esta hora. Lo pedimos en el buen nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el título del mensaje de hoy es ¿La verdadera iglesia es perfecta? Es una pregunta. ¿Es perfecta la verdadera iglesia? De todas las iglesias que hay en el mundo, la verdadera iglesia, porque es la iglesia de Dios, es perfecta. Bueno, vamos a tratar de responder esa pregunta
en esta mañana. La lectura bíblica, si tienen su Biblia allí a la mano, ábranla en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3 y versículos 12 y 13. Así que a mí siempre me gusta que usted busque en la Biblia, en su Biblia, en la que usted trajo, y corrobore que lo que nosotros estamos leyendo aquí está en armonía con lo que Dios ha escrito en su palabra. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese mensaje lo está diciendo Jesús, y se lo está diciendo específicamente a la iglesia de Filadelfia, allí en Apocalipsis 3. Ustedes saben que hay 7 iglesias en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis que representan la historia de la iglesia de Dios desde los tiempos apostólicos hasta su segunda venida. Y ahí esa es la 6ª iglesia, y el Señor le está diciendo a esa iglesia que al que venza, Él le va a hacer columna en el templo de mi Dios. Ahora surge la pregunta, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que Dios nos va a hacer columnas en el templo de mi Dios? ¿Acaso nos va a colocar allá en el santuario celestial como unas columnas allí todo el tiempo? Bueno, vamos a tratar de mirar en la Biblia qué significa esa expresión, cuál es el templo de Dios y qué significa que nos va a colocar como columnas. ¿Ok? Hay un principio muy importante en la Biblia, y es que la Biblia se explica a sí misma. Usted no necesita argumentar, no necesita especular, porque la Biblia se explica ella sola. ¿Ok? Así que vamos a mirar aquí en el versículo de 2 de Corintios, el capítulo 6 y el versículo 16, ¿qué significa la expresión el templo de Dios? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, 2 de Corintios 6, 16 dice lo siguiente. El apóstol Pablo dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán, ¿qué cosa? Mi pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir templo de Dios? ¿Qué significa esa expresión? ¿Qué es el templo de Dios en la Biblia? ¿Qué es? Somos nosotros. Ahí yo subrayé, ¿verdad? Al final, la última frase dice: mi pueblo. Entonces, el templo de Dios, ¿qué significa? ¿Somos quiénes? Nosotros, su pueblo. El pueblo de Dios se representa como el templo de Dios. Amén. Eso es lo que dice ahí. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Ok. Ahora, si el templo de Dios somos nosotros, somos su pueblo, ¿qué significa que Dios nos va a hacer columnas en ese pueblo, en ese templo? Bueno, vamos a mirar qué significa eso. Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Aquí el apóstol Pablo dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces aquí Pablo está diciendo que habían 3 apóstoles: Jacobo, Cefas. Usted sabe quién es Cefas, ¿verdad? Es el nombre hebreo de Pedro, de Simón, ¿verdad? Se llamaba Cefas también. Y Juan, el discípulo amado. Entonces dice Pablo que esos 3 discípulos eran considerados como columnas en la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir ahora con estos pasajes? Que Dios ha prometido a los que venzamos en este caminar con Él, que nos va a convertir en columnas en su templo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios quiere que nosotros, obviamente,
seamos sus hijos, sus líderes, ¿verdad? Sus instrumentos, sus embajadores en su iglesia. Amén. Es decir, que cuando Dios te ha traído aquí a esta iglesia, Dios no quiere que tú te quedes allí todo el tiempo sentado, ¿no? Como cuando tú vas a ver un espectáculo, ¿no? Vas a un circo, vas a un teatro, vas a un cine, pagas tu boleta y entonces vienes aquí, te sientas y ves aquí todo lo que se presenta aquí. Y después se acabó, ¿verdad? Se acabó el show y entonces cada uno se va a su casa. Bueno, así no funciona la iglesia, ¿no? No es que uno llega a la hora del momento más especial, que para algunos es este espacio de la predicación, lo que nosotros llamamos el culto de adoración, y entonces llegan, se sientan una horita, allí escuchan, y ya, oh, qué bueno mensaje, me agradó, aprendí, y me voy, y ya terminó. Y de resto, entre semana, ¿qué hacemos? Bueno, no tenemos mucha comunión con Dios, no hablamos del Señor, no somos obreros, no somos columnas, líderes que estamos compartiendo el mensaje de salvación. Eso no es lo que quiere Dios para nosotros. Él quiere que seamos columnas. Ahora, las columnas, ustedes saben que las columnas en un edificio son los elementos que soportan las mayores cargas, ¿verdad? Ahí se depositan las mayores cargas ahí en esas columnas. Bueno, aquí tenemos el ingeniero Tulio, está por ahí, él sabe más de eso que yo. También el hermano Jorge, que es arquitecto, también entiende esa parte. Ahora, si Dios quiere que nosotros seamos columnas, ¿Él qué quiere depositar en nosotros? Si Él quiere que seamos sus columnas, ¿qué quiere que nosotros recibamos? Bueno, vamos a ver qué quiere, vamos a mirar. Efesios 2, 19 al 21, hablando de cómo Dios quiere que nosotros seamos columnas, dice allí: así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Bueno, yo creo que ustedes ya son expertos en eso, ¿verdad? En el fundamento de la iglesia y qué significa la principal piedra del ángulo. Ustedes ya son doctores en esa parte, son bastante ilustrados en eso, así que no voy a explicarlo. Pero dice allí: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para hacer ¿qué cosa? Un templo santo en el Señor. Entonces, nosotros somos piedras en un edificio espiritual que se llama iglesia, y entonces allí Dios va colocando todo el fundamento. Son los apóstoles y los profetas, es decir, los escritos de los apóstoles, el Nuevo Testamento, los profetas, el Antiguo Testamento, la Biblia completa, y la principal piedra es Jesucristo mismo. Y ahí quiere que nosotros seamos columnas, ¿verdad? Para que se forme todo el edificio, para que se convierta en un templo santo. Pero ¿qué recibe esas columnas? Vamos a mirar qué reciben. 1 Timoteo 3:15 dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de ¿qué cosa? ¿De qué cosa? Entonces nosotros debemos ser columna de ¿qué cosa? ¿Ah? ¿Columna de qué somos nosotros? De la verdad. ¿Columna de qué? Eso es lo que dice allí, ¿o no? Eso es lo que está escrito allí, ¿verdad? Columna y baluarte de ¿qué? De la verdad. Entonces, estas columnas que Dios quiere que seamos tú y yo, Dios quiere que sobre esas columnas se deposite ¿qué? La verdad. La verdad. ¿Ok? Entonces, la iglesia verdadera, ¿por qué es verdadera? Usted dice, bueno, ¿cuántas iglesias hay en el mundo? Hay miles de iglesias. ¿Y por qué una es la verdadera? ¿Por qué no todas son verdaderas? ¿Qué caracteriza a la iglesia verdadera? ¿Sabe por qué es verdadera la iglesia verdadera? Es fácil. Porque tiene la verdad. Es sencillo, ¿verdad? La iglesia es verdadera porque tiene la verdad, por eso es verdadera, ¿ok? La iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Ahora, todas las iglesias dicen que tienen la verdad.
ninguna iglesia, yo no he escuchado ningún predicador en ninguna iglesia que se levante en el púlpito y diga, bueno, yo no predico la verdad, yo predico engaño, yo predico falsedad. Eso no lo conocemos, ¿verdad? Todos dicen que predican la verdad. Pero, ¿cuál es la característica del verdadero pueblo de Dios en esta tierra? ¿Ya? Pues vamos a mirar, vamos a hacer un recuento de las características del pueblo de Dios. Y para eso vamos a iniciar con Israel. ¿Cuál era el verdadero pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿cómo se llamaba? Israel. Todos estamos de acuerdo que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se llamaba Israel. Levanten la mano los que están de acuerdo con eso. ¿Ok? Eso está claro. Vamos a mirar qué dice la palabra de Dios. Deuteronomio 7, 6 y 7 dice lo siguiente. Porque tú, le está hablando a Israel y dice Dios, porque tú, Israel, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Mire cómo Dios se refiere a Israel. Dios escogió a una nación. ¿Cuántas naciones habían en ese momento? ¿Ah? En el mundo, ¿cuántas naciones habían? Muchísimas, centenares de naciones, ¿sí o no? De todas esas naciones, Dios escogió una como su pueblo. ¿Y a quién escogió de todas las naciones como su pueblo? A Israel. No escogió a Egipto, no escogió a Babilonia, no escogió a los asirios, ni los moabitas, ni los samaritanos, escogió a Israel. Ahora, ¿por qué los escogió? ¿Por qué? Porque eran los más consagrados, porque eran los más obedientes, por eso los escogió, ¿no? Dice el Señor, porque yo quise. Eso es lo que está diciendo el Señor ahí. Porque yo quise, porque ustedes no hacían mérito ninguno para ser mi pueblo. Ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Un pueblo pequeñito, un pueblo esclavizado. Ahí Él cogió ese pueblo que humanamente pues no tenía mucho atractivo y lo tomó como su pueblo. ¿Y qué les dio a ese pueblo? Sigamos leyendo. Deuteronomio 4, 1, 6 y 8 dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué fue lo que le dio Dios a Israel que no se lo dio a ninguna otra nación? ¿Qué fue lo que Dios le dio? Los estatutos, decretos, ¿verdad? Al final, en versículo 8 dice, toda esta ley que yo se las doy hoy, esa es la sabiduría que los diferencia de todos los demás pueblos, ¿verdad? Y que todos los pueblos dirán, oye, pero este pueblo Israel tan pequeñito, tan insignificante, tiene unas leyes sabias, tiene unos juicios justos, y eso iba a impactar a todas las demás naciones, y van a decir, oye, esta es una nación grande, ¿ya? Dios le dio, escúchame bien lo que voy a decir, Dios le dio su verdad, la verdad de Él se la dio a Israel, le dio sus principios, los principios de su gobierno se los dio a Israel. Esa es la verdad que ellos debían predicar, que ellos debían proclamar. Israel a partir de ese momento se convirtió en el verdadero pueblo de Dios porque Dios le dio una serie de verdades que no se la dio a ninguna otra nación. Le dio estatutos, decretos, le dio sus leyes, su ley. Pero especialmente le dio, entre todas esas leyes, le dio una muy especial, Deuteronomio 4, 12 y 13. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras,
mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. ¿Y cuál era el pacto que le dio a Israel? ¿Cuál fue el pacto que le dio? Los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le dio a Israel que no se lo dio a ninguna otra nación? ¿Ah? Le anunció su pacto. Esa era su verdad. Los 10 mandamientos, los principios que deben regir la vida de todo ser humano. Se los dio a Israel. Ahora Israel debía recibir esa verdad y debía entonces proclamar esa verdad a todo el planeta, para que todo el planeta conociera que hay un Dios en el cielo que se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Pero saben, mis apreciados hermanos, ustedes conocen la historia de Israel. Israel no cumplió con ese plan. Durante algún tiempo allí, como dice uno, cojeando un poquito, a veces cumplía, a veces no cumplía, pero finalmente no cumplió. Se volvieron ellos egoístas, se volvieron ellos egocéntricos, exclusivistas. Pensaron que esa verdad tan maravillosa de esa ley, de esos principios, eran para ellos solos. Y que las demás naciones estaban destituidas de la salvación, que solamente ellos eran los preferidos de Dios y que ellos eran los únicos que se iban a salvar. Y entonces allí fracasaron en el cumplimiento de la misión. Y entonces, ¿qué hizo Dios cuando eso pasó? Mire lo que hizo. Bueno, ¿cuál era la verdad que Dios le dio a los israelitas? Romanos 9:4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. Dios los adoptó como su pueblo, sus hijos. La gloria de Dios se manifestaba en Israel. El pacto, ya lo vimos, ¿verdad? Dios le dio su pacto. La promulgación de la ley se la dio a Israel. El culto se lo dio a Israel. Las normas del santuario y las promesas aquí de la palabra de Dios, ¿a quién se la entregó? A Israel. Mire, todas esas verdades Dios se las dio a Israel. Pero ¿qué hizo Israel con esa verdad? No la compartió, la guardó, la enterró, se vanagloriaron, se enorgullecieron, se enaltecieron, se corrompieron y fracasaron con esa verdad. Dios nos da una verdad no para que nosotros la guardemos para nosotros solamente, sino para que nosotros la compartamos, para que esa verdad llegue a todo el mundo y se puedan salvar todos los que así lo prefieran. Entonces, Israel fracasó. Cuando vino Jesús, Israel fracasó. ¿Sabe cuál era la más grande verdad que Israel recibió? La más grande verdad que Israel recibió, ¿cuál fue? Se llamó Cristo Jesús. Jesús lo dijo. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Jesús. Ahora, ya la verdad no vino en una serie de principios, estatutos y leyes. Ahora la verdad vino en persona. Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad. Ahora la verdad vino a Israel en persona e Israel no aceptó la verdad de Dios, que era Cristo Jesús. Esa verdad Israel no la aceptó. Rechazó la verdad. Entonces, ¿qué hace Jesús ahora? Esa verdad debe continuar, esa verdad debe llegar a todo el mundo, pero Israel no quería compartir esa verdad, ni siquiera aceptaron la verdad de Jesús, y entonces ahora Jesús hace una sentencia ahí en Mateo 21:43, dice, por tanto os digo, le dice al pueblo de Israel, Jesús le dice a Israel, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces ahora Dios le dice a Israel, bueno, el reino de Dios, las verdades ahora ustedes ya no las tendrán, ahora se las vamos a dar a otras personas, a otro pueblo que sí produzcan los frutos que yo quiero que produzcan. Y entonces ahora esas verdades que posee Israel, ahora Jesús, ¿a quién se las da? Ahora, ¿quién recibe esa verdad? Si ya Israel no quiso, rechazó a la verdad en persona, que era Jesús. Ahora, ¿quién recibió la verdad de Dios? ¿Quién la recibió?
Pero ahora Dios levanta otro pueblo, ya no el pueblo de Israel, porque rechazó la verdad. Ahora Dios levanta otro pueblo porque el plan es el mismo. El plan es perfecto. Los que fracasamos somos los seres humanos, pero los planes de Dios continúan, ¿ok? Entonces ya con un pueblo no se pudo, Dios dice, bueno, ahora yo voy a levantar otro pueblo. ¿Y cuál es el otro pueblo que ahora ha levantado Jesús? ¿Ah? La iglesia. Ahora Dios ha formado la iglesia. Y ustedes ya saben que ha formado la iglesia, ¿verdad? Sobre él, sobre la roca, él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ahora Dios le ha dado su verdad, su mensaje a la iglesia. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Bueno, vamos a mirar este pensamiento. En este contexto, el reino de Dios se refiere al privilegio de ser el pueblo de Dios. En el futuro, el plan divino para salvar al mundo ya no dependería más de la nación judía y sería concedido a la iglesia cristiana como un pueblo llamado de toda nación para constituir un cuerpo espiritual, una gran familia en todo el mundo. Amén. Entonces ahora Dios ha levantado un pueblo que se llama iglesia, del cual quiere que tú y yo seamos columnas de la verdad. Amén. Miren lo que dice Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice Pedro, le habla a la iglesia cristiana y le dice, mas vosotros sois linaje ¿qué? Escogido. Dios escogió ahora este otro pueblo, la iglesia. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué Dios adquirió este otro pueblo llamado iglesia? ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué Dios quiere tener un pueblo en esta tierra? ¿Para qué? Para que estemos tranquilos, para que solamente guardemos esa salvación para nosotros. No. ¿Qué dice allí? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable? Cristo Jesús. Es la gran verdad, la verdad en persona que Dios quiere que nosotros anunciemos. Amén. Y dice el versículo 10, porque vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Porque en ese otro tiempo, ¿quién era el pueblo? Israel. Dice, en otro tiempo ustedes no eran el pueblo de Dios, era Israel. Pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces ahora, en la actualidad, ¿quién es el pueblo de Dios? La iglesia, la iglesia. Jesús edificó su iglesia, empezando con los apóstoles, ¿verdad? Y empezó el pueblo de Dios ahora llamado iglesia. Pero ese pueblo de Dios en la época apostólica, que fue una época maravillosa, que miles y miles se unían a la salvación, predicaba Pedro, ¿verdad? Y 5,000 se bautizaban, y Pablo también fue a los gentiles. Bueno, con el paso del tiempo, esa verdad que tenía la iglesia apostólica se fue corrompiendo, se fue deteriorando, se fue degradando. Y entonces la verdad ya se mezcló con el error. Y eso lo anunció el apóstol Pablo. Mire lo que dice Pablo. Dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, Pablo decía, bueno, después de mi muerte, cuando él iba a morir en el siglo I de la era cristiana, dice que la iglesia se iba a corromper, iban a entrar lobos rapaces, no iban a perdonar el rebaño, iban a hablar cosas perversas y se iba a contaminar la verdad de Dios.
Eso estaba anunciado, eso estaba profetizado. Y entonces ahora, en este tiempo del fin, Dios ha levantado un remanente, su pueblo final antes de su venida. Y hay una profecía en Isaías 58:12 que este pueblo final iba a hacer algo interesante. Mire lo que dice Isaías 58:12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. La verdad durante la época cristiana iba a ser sepultada en los escombros de la tradición. Y ya la verdad de Dios no iba a ser predicada, sino que ahora iban a ser predicados argumentos de hombres. Eso era lo que iba a ser predicado. Pero que al final Dios iba a levantar un remanente al final de la historia y que iba a edificar esas ruinas antiguas, esas verdades, esas grandes verdades que Dios había dado a la iglesia apostólica, se iban a edificar nuevamente. Iba nuevamente a relucir. Y entonces el pueblo de Dios, al final del tiempo, sería llamado reparador de portillos. Ahora yo pregunto, ¿quién es ese pueblo que cumplía esa profecía o que cumple esa profecía? Bueno, saben, la gente siempre se pregunta, bueno, ¿cuál es la iglesia verdadera? Vamos a una, a otra, todos dicen que son la iglesia verdadera, pero ¿cuál es? Bueno, la que tiene la verdad. Ah, bueno, pero todos predican que tienen la verdad. Bueno, tenemos que comprobar en la Biblia si lo que se predica en cada iglesia está de acuerdo, está en armonía con la palabra de Dios. Si es así, está predicando la verdad. Pero si no es así, entonces está predicando el error, no es la iglesia verdadera. ¿Ok? Entonces, en la Biblia no hay un nombre para la iglesia verdadera. O sea, la Biblia no dice, bueno, la iglesia final se va a llamar Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eso no dice la Biblia que la iglesia verdadera se iba a llamar así, ¿ya? Porque si hubiese estado escrito ahí, pues todo el mundo coge ese nombre y lo pone ahí en su iglesia y esa es la iglesia verdadera porque tiene el nombre. Entonces Dios no colocó un nombre en la Biblia para la iglesia verdadera, pero sí colocó características. Si usted entra a esta iglesia y usted no conoce quién es el pastor de esta iglesia, no conoce cómo se llama el pastor, no sabe cuál es el nombre. Pero alguien le dice, bueno, ¿tú quieres saber quién es el pastor de la iglesia? Bueno, él está vestido de traje entero, negro, ¿verdad? Más o menos tiene una estatura, pasa de 1,80, tiene una tez más o menos clara. Le dan esas características. Pregunto, no le dieron el nombre, pero le dan las características. ¿Usted puede reconocer a la persona? Con las características exactas usted puede reconocer a la persona, ¿sí o no? Pero no le dan el nombre. Eso pasa en la Biblia. En la Biblia no aparece el nombre de la iglesia verdadera, pero sí las características exactas. Y con esas características no hay forma de cómo nosotros no podamos encontrar la iglesia verdadera. Bueno, y hay muchas características que hoy no voy a compartir, solamente voy a compartir esta que se encuentra en Apocalipsis 12:17, que es fundamental. Dice allí la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer en la Biblia representa un símbolo de la iglesia. El dragón es Satanás. Satanás está irado contra la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El resto es el remanente, la última iglesia, lo que queda, la iglesia final. El dragón, Satanás, está haciendo guerra contra la iglesia final. ¿Y cuál es la iglesia final? ¿Cuáles son las características de la verdadera iglesia de Dios? ¿Qué dice allí? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí está claro. Dos grandes características que solamente cumple la iglesia de Dios. Usted debe buscar una iglesia, entre todas las iglesias, una iglesia que guarde los mandamientos de Dios y que tenga el testimonio de Jesucristo. Que ese es otro tema que no voy a tocar ahora. El testimonio de Jesucristo no solamente es lo que Jesús enseñó, sino también que es el don profético, el don de profecía, dice Apocalipsis 19:10. Ahora, ¿cuántas iglesias guardan los mandamientos de Dios?
los que Dios escribió con su propio dedo. No los que enseñan en algunas iglesias y que modifican. No, los 10 mandamientos que Dios escribió. ¿Cuántas iglesias? Usted va a las iglesias y ¿qué dicen en las otras iglesias? No hay que guardar los 10 mandamientos. Esa ley está abolida. Esa ley era para los judíos. Ya 10 mandamientos no. Y el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos que dice, acuérdate del sábado para santificarlo, ese mandamiento no hay que guardarlo tampoco. Ahora ya no es sábado, ahora es domingo, dicen las otras iglesias. Usted busque la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, como está en Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Y ahí entonces no habrá duda de cuál es la iglesia que cumple las características de la verdadera iglesia de Dios. Amén. Ahora, yo pregunto, ¿la verdadera iglesia de Dios es perfecta? A veces hay personas que dicen, bueno, yo voy a ir a una iglesia, y si es verdad que esa es la iglesia de Dios, debe ser una iglesia todos consagrados. Todos deben ser ángeles, todos ser tremendos líderes, buenas personas. Mejor dicho, debe haber un ambiente celestial, ¿no? Todos santos. Es la iglesia de Dios. Pero yo pregunto, ¿Israel era el pueblo de Dios, sí o no? Pregunto, ¿Israel no se rebelaba contra Dios? ¿Israel no fornicaba? ¿Israel no adoraba ídolos? ¿Israel no se apartaba de Dios? Bueno, ustedes conocen la historia de Israel. Nación rebelde como esa, creo que pocas, ¿verdad? Pero era el pueblo de Dios, ¿sí o no? Pero eran perfectos. No. Lo mismo sucede con la iglesia. Si usted ha llegado a esta iglesia y piensa que esta iglesia, porque es la iglesia de Dios, porque cumple las características de la verdadera iglesia, es perfecta, usted se puede chasquear. Se puede llevar un gran chasco, más grande que el de 1844. Así que la verdadera iglesia cumple las características que se encuentran registradas en las Escrituras. Como el pueblo de Israel de antaño, Dios le ha dado un mensaje distintivo para su tiempo. Lo que la Biblia llama la verdad presente. Segunda de Pedro 1:12. Dios a su iglesia le ha dado la verdad presente. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada etapa de la historia, la iglesia de Dios ha tenido una verdad, que es la verdad presente, se aplica para ese momento. ¿Ya? Por ejemplo, en el pueblo de Israel, la verdad es que iba a venir el Mesías. Aparte de todas las verdades que tenía, la verdad presente, iba a venir el Mesías. El Mesías vino, pero ellos no lo aceptaron. Ahora, la verdad presente para nosotros es que Jesús va a venir ahora por segunda vez. Y que además empezó un juicio en el cielo. Y que además la ley de Dios está vigente. Los 10 mandamientos todavía están vigentes. El sábado todavía está vigente. ¿Ok? Eso es la verdad presente que se encuentra en Apocalipsis 14, 6 al 12. Lo que se conoce como el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje final, la verdad para este tiempo. Busque una iglesia que predique la verdad presente, el mensaje para este tiempo. ¿Qué dice 2 de Pedro 1:12? Por esto yo no dejaré de recordaros siempre, dice Pedro, estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. El pueblo de Dios debe saber cuál es la verdad para su tiempo. Pregunto, ¿sabemos cuál es la verdad que Dios nos ha dado para este momento crucial de la historia de este planeta? Lo estamos predicando, lo estamos viviendo. Ahora yo pregunto, ¿la iglesia cristiana apostólica era la iglesia de Dios, sí o no? ¿Sí o no? ¿La iglesia cristiana apostólica era la iglesia verdadera de Dios, sí o no? Sí. ¿Y qué pasaba con esa iglesia? ¿Era pura, era santa, sí o no? ¿Ah? Bueno, ahí no los veo muy convencidos. Vamos a tomar un caso de una iglesia en la época apostólica. A ver cuáles eran las características de esa iglesia. Es la iglesia de Dios, pero vamos a ver qué pasaba en esa iglesia. Lo que identifica la verdadera iglesia de Dios en esta tierra
no es la perfección de sus miembros, sino la verdad que Dios le ha conferido para que sea proclamada. Entonces, si usted quiere encontrar la verdadera iglesia, no mire a los miembros, no mire a las personas. Usted lo que debe escudriñar bien profundo es el mensaje. Eso es lo que usted debe, como decir popularmente, escarbar. No la vida de sus miembros, el mensaje es lo que usted debe escudriñar para saber si esa iglesia tiene la verdad. Eso es lo que dice ahí. Vamos a mirar un ejemplo de una iglesia. Vamos a mirar la iglesia de Corinto. Ahí el apóstol Pablo visitaba la iglesia de Corinto. Y vamos a mirar cómo Pablo llama a esa iglesia. 1 Corintios 1, 1 y 2. Pablo, él está escribiendo esa carta, llamado a ser apóstol de Jesucristo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, ¿a quién se dirige Pablo en esta carta? A la iglesia de Dios. ¿Sí o no? ¿Y cómo lo llama? Dice, a los santificados en Cristo Jesús. Es decir, los miembros de la iglesia en Corinto eran los santos, los santificados en Cristo Jesús. Vamos a ver qué hacían esos santos miembros de la iglesia de Dios en Corinto. Ahí mismo en ese mismo capítulo 1, mire lo que él le escribe. Le dice a ellos, a esa iglesia de los santos, le dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué cosa? ¿Qué había entre los santos de la iglesia de Corinto? Contienda. Es decir, usted llegaba a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Dios en Corinto, y lo que usted iba a ver y a encontrar era peleas. ¿Ya? Disputas por todos lados. Pero era la iglesia de Dios en Corinto, ¿sí o no? ¿Qué más encontraban ahí en la iglesia de Corinto? 1 Corintios 3, 1 y 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún sois carnales, le dice Pablo a la iglesia de Corinto, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La iglesia de Dios, los santos en Corinto no eran espirituales. Y uno espera que la iglesia de Dios, uno entre a la iglesia y sean espirituales. Pero ¿cómo eran? ¿Cómo eran? Carnales. ¿Y por qué eran carnales? Porque había entre ellos, ¿qué cosa? Celos, contiendas, disensiones, habían bandos. Y entonces, tal vez, dice, celos. Pregunto, ¿hay celos en la iglesia de Dios? ¿Ah? Hay celos. Y entonces hay personas que anhelan tener ciertas responsabilidades en la iglesia. Anhelan tener cargos para sentirse importante en la iglesia. Ah, yo tengo el cargo en la iglesia, yo soy quien dirige este ministerio, ¿verdad? Y entonces, si ese ministerio lo dirige otra persona que no es él, entonces tiene celos. Y entonces hay contiendas y hay disensiones. Hoy vamos a iniciar el proceso de los nombramientos. Y aquí en Peniel del Norte, pues, esperamos que no haya eso, ¿verdad? Eso era en la iglesia de Corinto. Pero aquí en Peniel no se presenta eso, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero en Corinto sí. Y entonces había eso. ¿Qué más había en la iglesia de Corinto? Mire, vamos a ir subiendo el nivel de lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Mire este otro, ahí en el capítulo 5 de 1 Corintios dice, de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Fornicación. Y
tal fornicación cual ni aún se nombran los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínense. Qué iglesia tan bonita, ¿verdad? Usted iba a la iglesia de Corinto, ahí, y había fornicación. La gente fornicando. Pero era tan increíble lo que sucedía allí. Dice que había tal fornicación, o sea, estaban tan empedernidos en ese pecado, era muy común entre todos, que ni aún se veía eso en el mundo, afuera de la iglesia. Ni entre los gentiles estaba pasando, que no tenían a Dios, rebeldes afuera de la iglesia, ni aún entre los gentiles pasaba lo que estaba pasando en Corinto. Que un hijo fornicaba con la mujer del papá. Pregunto, ¿eso puede pasar en la iglesia de Dios? ¿Ah? ¿En la iglesia de Dios puede pasar eso? ¿Y es la iglesia de Dios? Y la respuesta es sí. Es la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios es la iglesia de Dios no por la santidad de sus miembros, sino por el mensaje que Dios le ha dado. Si viven o no a la altura del mensaje de Dios, es un asunto personal y cada uno dará cuenta a Dios de sí. De paso, la iglesia no promueve eso. La iglesia no promueve el pecado. La iglesia no practica el pecado. Lo practicarán miembros individuales. Pero la iglesia vela por el cumplimiento de los principios. Y Dios ha dejado principios para que no ocurra eso en las iglesias. Hay gente que viene aquí a la iglesia y dice, yo lo que escucho son murmuraciones, yo lo que escucho son contiendas, yo lo que escucho son bandos, habla la gente mal del uno del otro, ¿verdad? Que un hermano defraudó al otro hermano, que no le pagó, que se tumbó una plata. Bueno, y eso sucede aquí. Y yo no veo eso que suceda tanto en mi entorno, ni en mi trabajo, ni con mis amigos. Y yo veo que en la iglesia sucede eso. Bueno, es la iglesia de Dios. ¿Y qué más pasaba en esta iglesia de los santos de Corinto? Sigamos leyendo. 1 Corintios 6, 5 y 7. Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pleiteaban, iban a juicio. Un hermano le prestaba al otro, no le pagaba, no se ponían de acuerdo. Eran hermanos en la iglesia. Lo demandaba y se iba ante un tribunal, ante un juez pagano, ante un juez incrédulo. Imagínense un juez que no es cristiano, un juez, y vienen acá al caso, bueno, ustedes que no, es que este hermano de mi iglesia vino, yo le presté, no me pagó, ahora me robó, no me quiere pagar. Y entonces ese juez que no es cristiano y le dice, ¿y ustedes son cristianos? ¿Ah? Ustedes son cristianos. Y no se pueden poner de acuerdo. Y no siguen unos principios elevados. Eso estaba pasando en la iglesia de los santos de Corinto. Y dice Pablo, no puedo creer eso. ¿Acaso no hay alguien que les pueda ayudar? ¿No hay alguien de la iglesia que pueda juzgar entre ustedes, arreglar ese asunto? No, pero ustedes deciden, no les importa el nombre de la iglesia, no les importa el nombre de Dios, sino que van ante un tribunal, ante un incrédulo, que él juzgue entre ustedes que son cristianos. ¿Y cómo queda mancillado el nombre de Dios? ¿Qué va a pensar ese incrédulo? Que esa iglesia no es ninguna iglesia de Dios, ¿verdad? Y entonces Pablo dice, en vez de ir ante un tribunal de un incrédulo, ¿por qué no sufres el agravio? Si no te pagó, bueno, déjalo así. ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudado antes que mancillar el nombre de Dios? Y a veces pasa en la iglesia. Y eso pasaba en esta iglesia de los santos de Corinto.
¿qué más pasaba? Dice, pastor, pero más cosas pasaban. Bueno, vamos a ver qué más pasaba. En la iglesia de los santos de Corinto, 1 Corintios 11, 17, 20 y 22. Dice Pablo, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Mire esta iglesia. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Imagínense, no respetaba ni siquiera la cena del Señor. Ahí miramos cómo estaba la espiritualidad de la iglesia de Corinto. Ni siquiera la cena del Señor. Ahí seguían las trifulcas, los bandos, las disputas, ¿no? Y entonces ahí llevaba cada uno, llevaba su cena y llevaba su vino, y ahí era una competencia, el que más vino llevara. Participaban de la cena y tomaban ese vino hasta embriagarse. Dice Pablo, esto no es comer la cena del Señor. ¿Qué están haciendo ustedes? Ustedes están menospreciando la iglesia de Dios. Ustedes no tienen casas en que coman y beban allá en sus casas, que vienen aquí a hacer ese espectáculo. Dice, yo en eso no los voy a alabar. Tremendo, tremendo. Pero pregunto, ¿era la iglesia de Dios, sí o no? Pero si usted hubiese llegado a esa iglesia, ¿usted qué hubiese pensado? Dice, no, estoy como la propaganda, en el lugar equivocado. Aquí yo no me quedo, en esta iglesia, esta no es la iglesia de Dios, yo mejor me voy. ¿Hubiese pensado eso usted con sinceridad, sí o no? ¿Ah? ¿Hubiese estado agradado estando en esa iglesia? No. Pero era la iglesia de Dios, porque tenía el mensaje verdadero. ¿Saben? Pablo reprendió severamente a la iglesia de Corinto con esta carta. Usted le hace esta carta cuando pueda. Los 16 capítulos que tiene esta primera carta a los Corintios. Pero después que él escribió esa carta, él más adelante escribió una segunda carta, que se encuentra ahí, a continuación, la segunda carta a los Corintios, ¿verdad? Y ahí, lea esa carta a usted. Dios hizo la obra, aceptaron la reprensión, se arrepintieron. Y Pablo dice, bueno, yo los contristé con mi anterior carta y eso provocó tristeza, a mí me entristeció eso, pero también a ustedes, pero la tristeza de ustedes fue para arrepentimiento. Y sirvió, ¿verdad? Y Pablo ahí los elogia porque aceptaron la reprensión. Pero esa era la iglesia de Dios. Pero si usted hubiese estado ahí, ¿qué hubiese hecho? Tal vez no lo que hizo el apóstol Pablo, reconvenir para salvar. Amén. Miren este pensamiento. Algunas personas parecen pensar que al entrar en la iglesia serán cumplidas sus expectativas y hallarán solamente personas puras y perfectas. Son celosas en su fe y cuando ven faltas en los miembros de la iglesia dicen, nosotros abandonamos el mundo para no tener ninguna asociación con individuos malos, pero el mal se halla aquí también. Y preguntan como los siervos de la parábola, ¿de dónde pues tiene cizaña? Pero no necesitamos chasquearnos así, pues el Señor no nos autoriza a sacar la conclusión de que la iglesia es perfecta. Eso no está en la Biblia. Usted puede, léase toda la Biblia en ese Apocalipsis y usted no va a encontrar ningún pueblo de Dios que haya sido perfecto, que no haya tenido pecados ni haya tenido rebelión. Ya vimos un ejemplo. No quise poner el ejemplo de Israel porque ustedes conocen todas las religiones de Israel. No me alcanzaba toda la mañana para poner todas las religiones de Israel del Antiguo Testamento. Cogí un ejemplo de la iglesia de Corinto. Ahora, ¿cuál es la parábola esa que dice dónde hay cizaña? Eso está en Mateo 13, 24 y 27. La parábola del trigo y la cizaña. Creo que todos la hemos leído alguna vez, ¿verdad? La parábola del trigo y la cizaña. Bueno, esa parábola es una representación de la iglesia.
En la iglesia hay trigo y hay cizaña. Mire lo que dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Aquí en la iglesia, Señor, ¿no has traído tú a todos tus hijos? ¿Y cómo que hay gente mala aquí? ¿Qué responde el Señor? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Arranquemos la cizaña? Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esa es la parábola. Una representación de lo que pasa en la iglesia. ¿Y qué representa esa parábola? La explicación la dice el mismo Jesús. El que siembra la buena semilla es ¿quién? ¿Quién es el que trae a la buena semilla aquí a la iglesia de Dios? ¿Quién? Jesús. El campo es el mundo, es decir, la iglesia esparcida en todo el mundo. Y la cizaña son los hijos de ¿quién? Del malo. El enemigo que la sembró, ¿quién es? ¿Quién trae a las personas malas aquí a la iglesia? ¿Quién los trae? Aquí a la iglesia los trae el diablo. ¿Usted sabía eso? Ahí dice en la parábola. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Entonces, según la Biblia, la iglesia de Dios, en la iglesia de Dios habrán hijos de Dios e hijos del maligno. Ahora, ¿dónde están? ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del maligno? Nadie sabe. Nadie sabe. Nadie puede decir, este es hijo de Dios, este es hijo del maligno. No, nadie puede saber eso. El único que sabe es Dios. Así que no podemos señalar. Mire esto, mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella a personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Entonces, en la iglesia de Dios todos son consagrados, ¿sí o no? ¿Ah? La verdadera iglesia todos son consagrados. No. Entonces, ¿cuántos son consagrados? Para que sea la verdadera iglesia. No sabemos, ¿verdad? Ahí dice que Jesús trae aquí a su iglesia sus verdaderos hijos. Usted quiere encontrar un verdadero hijo de Dios, usted lo va a encontrar aquí en la iglesia. Pero usted quiere encontrar un verdadero hijo del diablo, aquí también lo va a encontrar. Eso es lo que dice la parábola. El trigo y la cizaña todos estarán aquí y crecerán. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estará junto el trigo y la cizaña? Hasta el fin de la siega, cuando los ángeles vengan y hagan la separación. Bueno, la cizaña se va a arrojar al fuego, se va a quemar, y el trigo al granero celestial. Ahora, de los que están aquí, ¿cuántos fueron traídos por Dios? Levanten la mano los que fueron traídos por Dios a esta iglesia. Levanten la mano. Los que fueron traídos, que piensan, Dios me trajo aquí. Levanten la mano. Ok, bajen la mano. De los que están aquí, ¿cuántos fueron traídos por el diablo? A ver, levanten la mano. Levanten la mano los que fueron traídos por el diablo. No hay ni uno. Entonces esta no es la iglesia verdadera. Porque en la iglesia verdadera hay trigo y hay cizaña, y aquí no hay cizaña. ¿Cómo dijo? La cizaña no vino hoy, ok. ¿Sabe? Nadie sabe quién es trigo y cizaña, porque aquel que a usted le parece que es cizaña, Dios está trabajando en él.
Y al final, esa persona que usted creía que era cizañas va a estar en el granero celestial. Y tal vez yo que pensaba que era trigo, al final del tiempo, quién sabe en qué me convierta, si no me mantengo en comunión con el Señor. Entonces nadie puede saber, nadie puede decir, este es trigo, este es cizaña. Ese trabajo déjeselo al Espíritu de Dios. ¿Ok? Pero en la iglesia de Dios habrán personas buenas y personas malas. Busque a las personas buenas, manténgase allí y en comunión con Dios. Y solamente predique la verdad que Dios ha dado a esta iglesia. Amén. Aunque débil y defectuosa y en constante necesidad de amonestación y consejo, la iglesia es el objeto de la suprema preocupación de Cristo. Él está ocupado en realizar experimentos de la gracia sobre los corazones humanos y obtiene tales transformaciones de carácter que los ángeles perplejos expresan su gozo en cánticos de alabanza. Se regocijan al pensar que los seres humanos pecadores y errantes puedan experimentar una transformación tal. Aquí, escúchame bien, apreciado hermano y amigo, aquí en esta iglesia, Dios está haciendo transformaciones. Constantemente está haciendo experimentos celestiales en los corazones humanos. Solamente que nosotros permitamos que Dios haga esas transformaciones. Amén. Y los ángeles se quedan perplejos y dice, pero ¿cómo puede ser posible que un borrachín, un mujeriego, un grosero, guache, ahora haya creído a Jesús, se haya bautizado, haya aceptado a Jesús, haya venido a la iglesia y ahora es una persona que ya no habla groserías, ahora ya no es una persona fornicaria, ahora es una persona fiel a su esposa, ahora ya no toma más, ahora cuida su salud? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puede pasar eso? Esa es la obra de la gracia de Cristo Jesús, que Dios hace aquí en su iglesia. Por eso nosotros debemos estar aquí. Dios no nos ha dado la autoridad, la licencia para mirar a nuestros hermanos y decir, yo no vengo más a esta iglesia, porque este hermano habló mal de mí, porque este hermano me está calumniando, porque este hermano me está defraudando, porque aquí lo que hay es un grupo de hipócritas y no me siento bien, entonces me voy de esta iglesia. Dios no te ha autorizado a hacer eso, porque aquí hay trigo y hay cizaña y debemos saber convivir con eso. Solamente mira el mensaje, solamente vive el mensaje y comparte la verdad. Amén. La iglesia verdadera de Cristo se la identifica no necesariamente por la calidad del comportamiento de sus miembros, sino por el hecho de ser la depositaria de la verdad revelada que se aplica a la generación de su tiempo. Por eso esta es la iglesia de Dios, no porque seamos perfectos, ninguno. Como decía el apóstol Pablo, Cristo Jesús vino a salvar los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero esta iglesia tiene una verdad distintiva que no tiene ninguna otra iglesia. Y que Dios quiere que nosotros vivamos y que la prediquemos. Amén. Por eso la cita con la cual iniciamos, la promesa es: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Cuántos en esta hora aquí decirle, Señor, yo quiero siempre estar aquí en tu iglesia? Yo quiero que tú me conviertas como columna y baluarte de tu verdad. Y a partir de ahora ya no voy a caer en la trampa del diablo que me muestra el lado negativo de cada ser humano, de cada hermano de la iglesia. Ahora yo entiendo que esta es la iglesia de Dios porque tú le has dado la verdad, el mensaje. Lo que es perfecto en la iglesia no son las personas. Lo que es perfecto en la iglesia es el mensaje que Dios nos ha dado para compartir. ¿Cuántos quieren compartir ese mensaje a partir de ahora? Entonces voy a invitarte a que te coloques en pie. Hagamos una oración. Oremos. Nuestro Dios, gracias, porque tú tienes una iglesia
en esta tierra. No necesitamos dudar. Estaba profetizado, Señor, que al final del tiempo te ibas a levantar tu última iglesia que iba a guardar los mandamientos de Dios e iba a tener el testimonio de Jesús. Ayúdanos, Señor, siempre a vivir ese mensaje. Ayúdanos, Señor, a regocijarnos en esas verdades tan maravillosas, Señor, que nosotros aprendemos aquí en tu iglesia a diario. Ese debe ser nuestro deleite, que nos deleitemos en tu palabra, que nos deleitemos, Señor, en tu mensaje. Y ayúdanos, Señor, a entender que esta iglesia es un hospital espiritual en el cual hemos venido todos enfermos, Señor, que necesitamos que tú nos cambies, que tú nos sanes. Ayúdanos, oh Dios, para que nos apoyemos cuando veamos a uno de nuestros hermanos que está tropezando, que está en un quebranto espiritual, enfermo, tropezando en algún error. Ayúdanos a levantarlo, Señor, y por la gracia de Cristo pueda ser restaurado y sanado. Oh Dios, gracias, Señor, por el privilegio de ser parte de esta iglesia. Danos tu bendición y que nada ni nadie nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Te lo agradecemos en su buen nombre. Amén. Muy bien, vamos a...